Hola gente, ¿cómo van? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 5001 Podcast. Hoy estoy con un gran invitado. Andrés Grimaldo, ¿cómo estás? Bienvenido hermano a 5001 Podcast. Muchísimas gracias, Hermes, por tu invitación y nada, poder disfrutar este ratico acá y esperemos tener una conversación súper amena. Sí, claro, por supuesto. Y más que bueno, para poner a la gente en contexto, eres abogado y como que divides tu enfoque en dos partes. La parte social, política, geoestratégica y también toda la parte que hay del negocio detrás de la música. Es Entonces, correcto. tienes esas dos variantes. Así que bueno, vamos a conversar de eso. Bienvenido. Mira, sé que el año pasado estuviste pisando terreno ucraniano. Fuiste a la guerra de Ucrania. Así que quiero comenzar que me cuentes sobre eso. Pues yo vivo en España, tengo ya 5 años viviendo allí y cuando se presentó la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania, eh, yo soy de leer mucho, ya incluso llevaba un tiempo leyendo sobre los conflictos que iban escalando poco a poco y estudiando sobre la cultura eslava. Y veo que detona el conflicto y a los 10 días me comunico con un amigo que está exiliado en España, que es Lorenz Salet, y él tiene muy buena relación y buen lobby en el Parlamento Europeo. Y le comento que a través de qué medios podemos aportar o ayudar. Él me informa que va a haber una comisión del Parlamento Europeo que se va a trasladar hasta el terreno, hasta Ucrania, para levantar informes sobre violaciones de derechos humanos. Ok, pero tú tenías ya el deseo de ir a ver cómo eso era en primera persona. No, eso fue... Yo incluso estaba trabajando y fue, no sé, como un pálpito, digamos. O sea, fue algo que me dio de la nada de querer ir hasta allá, constatar las cosas, de querer ayudar, de ver las imágenes que nos brindaban los medios de comunicaciones para Occidente y ver si era real lo que estaba sucediendo y si en efecto era cierto, querer ayudar a todos esos niños y niñas y madres, ya que pues había ley marcial y no podían salir hombres. Entonces decidí dejar mi trabajo, comprar un boleto hasta Polonia, a Varsovia, de allí bajar hasta la frontera con Ucrania y pasarla. ¿Qué pasa? Que había pues una cantidad de limitaciones, como el tráfico aéreo estaba limitado, el traslado hasta allá, había que tener una permisología, había muchos checkpoints y te pedían una cantidad de requisitos para poder estar allí, sea por medio de una organización sin fines de lucro, de ayudas humanitarias, o sea de una organización política. ¿Y no pensaste en algún momento que podías morir? Sí, sin duda, pero realmente yo no le tengo miedo a la muerte. O sea, es algo que todos vamos para allí. O sea, Y tu deseo de ver en realidad qué estaba sucediendo ahí y estar en la guerra era mayor que las ganas de... sí, eran mayores porque yo me gusta indagar mucho. Soy muy crítico y me gusta indagar y constatar personalmente las cosas. No lo que me venden o no lo que me digan. O sea, prefiero visualizarlo yo mismo. Pero bueno, todo se dio. Logré tener una acreditación. Viajo y, y estaba inmerso pues dentro de una comisión en la que trasladamos insumos médicos, chalecos, cascos, y nunca llegué a estar interesado en ser parte de la Legión Internacional que invitaban al mundo, que cualquier persona que quisiera ir a luchar. A ver, yo no soy un soldado, soy un ciudadano más del mundo que critica o que opina, digamos,
doy una opinión personal porque tampoco trabajo para ningún partido político, para ninguna institución gubernamental. Pero sí quería ir como ayuda humanitaria y como inmigrante que soy, porque sé que esas personas estaban pasando algo muy fuerte y que les obligaba a emigrar de su país. Okay, sí, claro, por supuesto. Y, eran expulsados totalmente. Incluso madres solas con sus hijas, por lo que decía la ley marcial, no podían salir los hombres. Sí, es un conflicto de verdad que afecta mucho. ¿Cualquier persona podía llegar allá a pisar territorio ucraniano o tenías que tener una acreditación especial o algo así? Había que tener una acreditación por parte de una organización porque había mucho control, dado que había mucho espionaje ruso. Te exigían una cantidad de requisitos en las cuales también te exigían estar vacunado y yo no lo estaba, ni lo estoy. Y fue como una tranca que hubo, sin embargo, pues pude solucionar y logré acceder a territorio ucraniano. Estuvimos tanto por la frontera de Polonia como por Bielorrusia. E incluso pues está documentado una intervención que hicimos vía online con el Parlamento Europeo en una sesión que se hizo y pasando los informes de lo que se vivía allí y de lo que presenciábamos, tanto tráfico de menores como habían violaciones de derechos humanos, asesinatos. No, sí, me imagino que se cortaban muchísimas libertades también. O sea, había mucho oportunismo de muchísimos tipos de personas para lo que fuera, para cualquier tema. Esas cosas las viste en primera persona, o sea, observaste esas cosas. Sí, en algunos sitios, en otros no. En otros no es lo que te vende la prensa o los medios. Iba y visitaba lugares donde decían que era un caos total y al llegar allí efectivamente no había caos. O sea, era una cosa que yo quedaba anonadado. Pero siempre obviamente una guerra se presta para jugar dentro del caos y lo primero que se pierde en una guerra es la verdad. Ok, sí, opino lo mismo, de verdad. Parece como metafórico, pero es muy cierto. ¿Y qué fue lo primero que muere? Pues, y lo primero que viste que te impactó cuando llegaste a pisar ya terreno ucraniano, ¿qué fue lo que más te impactó en ese momento? Los campos de ayudas humanitarias. Cómo la organización civil, o sea, la población civil se organizaban para ayudar a todos esos niños, a todos esos menores de edad, a todas esas familias, a heridos, a animales incluso, mascotas. Es algo que te cambia el sentido de la vida también. O sea, presenciar eso y ver que tu vida es un hilo te cambia totalmente la forma de pensar. Mira, una vez escuché una noticia que decía que la gente que quería salir de Ucrania tenía que pagar hasta 5.000 euros en alcabalas para poder llegar a territorio fuera de Ucrania. ¿Tú corroboraste eso? Pues la verdad no. Nunca llegué a... Era un tema muy complejo también, Hermes, porque en territorio ucraniano, pues el idioma... o sea, o hablan ruso o hablan ucraniano. Nosotros viajamos con un dominicano que hablaba esos idiomas y era nuestro traductor. Entonces era bastante complicado. Sin embargo, pues hubo mucho apoyo de parte de las organizaciones, sobre todo civiles, privadas, que nos apoyaban, nos daban hospedaje, nos ayudaban con comida, para poder seguir ahí en el terreno y constatar y pasar información que a día de hoy aún no se publica. Yo vi que publicaste cosas de tu estadía allá en Instagram. Sí. Tienes documentado... es correcto. Que tiene... me impactó mucho un
un estadio, un estadio creo que era de básquet, que estaba sirviendo como refugio, pero que era de forma privada, o sea, no había ningún organismo ahí. Sí, sí, eso es así. Sí, Cuéntame es sobre correcto. eso. Bueno, considero que las acciones del gobierno polaco, en este caso que es país vecino de Ucrania, a nivel gubernamental tardaron mucho. La respuesta privada y civil fue inmediata y hubo muchos aportes. Eh, Se pasa mal porque obviamente yo también vengo de un país donde han obligado a 7, 8 millones de personas a emigrar. Incluso está dentro de los éxodos masivos más grandes luego de Siria. Pero que hay un contraste, ¿no? Y considero yo incluso que es más delicado las crisis económicas matan más personas que las guerras. Sí, bueno, hay estadísticas e incluso hay cosas emocionales que dentro de cada país es que incluso matan más que la misma delincuencia. Sí, Correcto. la gente en depresión, la gente con problemas emocionales, e incluso hasta el azúcar, mata más que la misma delincuencia. Y son cosas de las que no se hablan. Eh, pero por lo menos visualmente, ¿qué te impactó más de estar en la guerra? Caminar, ver los soldados, ver si era verdad esas imágenes que se veían por televisión, los edificios derrumbándose, o todo ocurría en tiempo real, o algún susto que pasaste. Sí, bueno, habían zonas donde habían impactos de eh, reales, o sea, no eran bombas Molotov, Sí, claro, me no imagino. eran guarimbas, no eran barricadas como las que estamos acostumbrados a ver en Latinoamérica. Eh, Eran sonidos de explosiones muy fuertes donde sonaban alarmas en toda la ciudad. O sea, era tal cual estar dentro de una película. Tenías 15 minutos aproximadamente para poder refugiarte en una estación de tren. Esas eran como las zonas de seguridad, Las zonas de seguridad. los Sí, los subterráneos. subterráneos. Y imágenes impactantes, bueno, caminar, ver cadáveres, eh, ver niños totalmente heridos, abuelitas, eh, personas de mayores, animales, eh, ver la cantidad de gente que dispuesta, súper aguerridos. Los ucranianos son unas personas súper guerreras. O sea, me quito el sombrero y es su cultura, porque entendamos que la filosofía de Occidente y nuestra cultura es muy distinta a la de ellos. O sea, esa gente tiene otra filosofía y otro concepto de ver la vida. ¿Por qué? ¿Qué observaste? Son muy fríos, son como que desde que crecen es pensando en el conflicto, en guerra, en imponerse y tal. Entonces nosotros crecemos con otra mentalidad, somos más pacíficos, somos más caritativos, eh, somos como más humanos, ¿sabes? Porque incluso eh, hace poco hablaba contigo en privado sobre la mendicidad que hay en Europa, ¿sí? Y es una cuestión incluso de ideología religiosa, o sea, de cultura, los católicos, los cristianos, y, y por lo menos en Alemania, al indigente no lo ven como un mendigo más, sino que lo ven como una persona sin techo que no se adapta a un sistema. Porque es muy rara vez que tú veas a un alemán dándole dinero a un mendigo. Porque el concepto del alemán dice que él aporta con su trabajo impuestos
y que para eso hay creado un sistema para personas sin recursos. Ok. Y si ellos están en la calle y deciden estar ahí en la calle, significa que no quieren entrar al sistema que los puede ayudar. Entonces, tú no vas a ver nunca a alguien con esa caridad, a un alemán, decirle toma a alguien que esté en la calle. Sí, es que mira, yo de verdad siento que ninguna persona por deseo propio quiere ir a ser un indigente en la calle. O quiere ser un homeless, o quiere estar viviendo en una acera. Creo que nadie por deseo propio quiere ir a hacerlo. Si esa persona lo está haciendo, de verdad tiene un problema. Claro. Bueno, y la verdad, con el tema de la guerra de Ucrania, estuve 25 días. Intenté comunicarle a la gente a través de mi cuenta personal las comunicaciones, o sea, las líneas y el internet era súper costoso. Di mi opinión personal de lo que constaté, de lo que viví. Realmente no fui bajo ningún partido, ni representando a ninguna organización política, ni a ningún dirigente, ni nada. Fui como una persona más. Fue una experiencia de vida de la cual no me arrepiento. Si incluso hubiese perdido la vida, pues estaba bajo mi riesgo. O sea, ya tengo como la edad para discernir qué es bueno y es malo. Pero quería constatarlo. O sea, tampoco era que me quería hacer viral. Mucha gente me escribía que en qué me podían ayudar, que qué me podían colaborar, que si me enviaban dinero. Yo les reiteraba en cientos de ocasiones que no iba a recibir ni $1 de ayuda. Primero, bueno, porque se presta para infinidades de cosas y mi objetivo no era ese. Mi objetivo era ayudar, como en efecto lo hice. Sacamos con un grupo de personas que conocí allí de varias nacionalidades, pudimos organizar 9 camionetas estilo vans y manejamos desde la frontera de Ucrania con Polonia, subimos a Varsovia, fuimos a Alemania, de Alemania pasamos a Francia y de Francia bajamos hasta España y recolocamos a todos esos menores y a todas esas mujeres mayores en refugios seguros. Y fueron 39 horas de camino, o sea, más de 3.000 kilómetros. ¿Y a cuántas personas, a cuántas personas ayudaron a movilizar? Desde Ucrania hasta España. Fueron como 47 personas. Habían vuelos fletados por organizaciones como la Cruz Roja, Cáritas, tal. Pero yo soy más de aportarle, más allá de ir a aportarle a una organización que figura, que tiene publicidad, que constantemente tiene miles de personas con buen corazón, que son voluntarios dentro de ellos y creen en esas organizaciones y están regados por el mundo. Pues yo en particular prefiero ir a ayudar yo mismo de mi dinero, de constatarlo sin nada, sino ayudarlo y no necesariamente tengo que hacerlo visual o viral o público o pagar para yo decir, ay, mira que tú ayudaste. No, o sea, ¿Y cuánto dinero gastaste en esos 25 días estando allá? casi 3.200 euros. ¿Y recibías alguna remuneración de parte de las organizaciones? No, ninguna en absoluto, ninguna. O sea, Por parte de nadie. Lo único que me dio el Parlamento Europeo, que muchas cosas las critico, otras cosas las aplaudo como organización, porque siento que hoy en día todas las organizaciones, absolutamente todas, tanto el Parlamento Europeo como la ONU, como la OEA, como la OMS y diferentes organizaciones, hay muchas complicidades y es un nido de mafias. Entonces, por eso me gusta personalmente ayudar yo. no. Y cuando la gente llegaba, me contaban que se llevaban a las mujeres y a las niñas y a los niños desde Ucrania hasta España. ¿Qué pasaba cuando ellos llegaban a España?
muchas veces buscábamos ayudas privadas, decirle a personas que conocíamos si era posible que recibieran por un periodo de 15 días mientras llegábamos y organizábamos una estadía, un refugio, le tramitábamos la parte de los papeles. O sea, en este caso había muchos voluntarios como médicos, abogados, incluso policías, Por lo menos empresas de alimentos. el idioma es una barrera muy grande en ese momento. Muchísimo para esas personas que no tenían ni idea y les decían, no, mira, yo quiero ir a Alemania, no, yo quiero ir a Francia, yo tengo un familiar que no veo de hace 15 años en Italia. Entonces, claro, había un listado, había como un centro de acopio donde las personas se registraban, se les hacía un breve estudio del perfil y se redireccionaban, ¿sí? En este caso, pues, había muchas ayudas psicológicas para el menor, habían ayudas legales, habían ayudas médicas, habían muchas ayudas para los animales, habían veterinarios, había muchísimas donaciones y bueno, fue una experiencia que para mí no quisiera volver a repetir porque la pasé mal. O sea, a nivel... Yo, gracias a Dios, pues, tengo una fortaleza mental tremenda y me daba como más fuerzas, pues, de poder ayudar. Y siento que después de lo que yo viví allí, en Ucrania, y yo vivo como un rey. O sea, solo el hecho de tener salud y libertad, ya, ¿qué más le puedes pedir tú a la vida? O sea, hay gente que se queja día a día por las cosas. Día a día. Que porque está flaco, que porque está gordo, que porque le salió un grano en la cara, que porque está pasando una situación económica desfavorable, que porque es alérgico a tal cosa, que, o sea, cosas solucionables. O sea, cuando estás en una guerra, tú no piensas en la ropa que te vas a poner, en la marca del teléfono que te vas a comprar. O sea, todo eso es efímero. Ok, entiendo. Empiezas a ver los problemas desde otra óptica, con otra dimensión a los problemas desde reales. otra perspectiva, sí. O sea, empiezas a diferenciar lo que son como las necesidades reales de los caprichos. Sin duda, sí. O sea, es lo que estoy entendiendo. Es correcto. Sí, no, es que de verdad uno puede quedar muy impactado. Jamás he estado en una guerra, nada parecido. Y sí considero que desde lo que he visto por los medios, como tú dices, uno mismo se hace como un cuento, como una imagen, uno mismo, de lo que puede estar allá. Pero es muy diferente a las conclusiones, las reflexiones que uno se puede traer de un campo de eso. Sí, bueno, y más que todo, como yo lo posteé en mi cuenta personal, que la gente, de verdad mucha gente, he recibido muchísimos mensajes donde las personas me invitan y me dicen, pero viraliza tu contenido, paga tu contenido, aprovechate de eso y tal. Y yo realmente lo hice porque me nació, o sea, sin ningún tipo de interés. Incluso, pues las personas que me enviaban mensajes eran conocidos y me decían como que me cuidara, que si sabía lo que hacía. Yo realmente, cuando tomé la decisión, a la única persona que llamé fue a mi madre, y si tuve la aprobación de ella, me dijo, bueno, si quieres hacerlo y estás a disposición, ve con mucho cuidado y que supiese hacer las cosas. Y tuve como que la bendición de ella y me fui. O sea, fue algo que me nació. Yo lo dejé todo y con esto creo que me hice mejor persona. Sí, no, me imagino que las reflexiones, la calidad, o sea, se ve que la humanidad es frágil en muchas cosas, que estamos así hoy y mañana no sabemos si esta situación nos puede cambiar de la noche a la mañana. O sea, creo que todas esas reflexiones también impactan y que te lo llevas al resto de actividades que tú haces en la vida cotidiana, ya cuando regresas, pues. Es un conflicto incluso que no es de hace 2 años, es un conflicto
que si tú te pones a leer la historia viene de 8, 10 años atrás. O sea, tanto bombardeos de ambos países y no entrar en temas históricos, pero por lo menos la Primera Guerra Mundial fue un conflicto entre familias y tú te pones a ver que siempre pues es por las libertades, están las amenazas de que voy a invadir, o sea, todos los emperadores rusos, siempre pues su mentalidad es expandirse y pues obviamente se encuentran con una gente aguerrida como los ucranianos. Y tampoco endioso las figuras de los presidentes de ningún país, porque tanto por parte de Rusia es un carajo que no tiene para nada buenas intenciones con el mundo, y por este lado de Ucrania también es un personaje que tiene muchas cosas ocultas que la gente no lo sabe, porque no lo investiga, no crea su propio criterio, no lee, entonces se deja llevar solo por los titulares o por lo que nos vende la prensa en Occidente. Pero sin duda es una experiencia que alimenta mucho. A mí me satisface en lo personal muchísimo. Y no solo en el conflicto de Ucrania, o sea, en el conflicto de cualquier país. O sea, nos tiene que doler como seres humanos, porque la gente que vive en Colombia, la gente que vive en Venezuela dirá, ¿pero qué me afecta a mí el conflicto que se estén cayendo bombas entre Rusia y Ucrania? Claro que afecta, porque empezando, Ucrania no es un país, ningún país pequeñito, es un país de 44 millones de habitantes, y donde se produce el trigo a nivel mundial. Y igual Rusia, o sea, por lo menos la gente de Europa, con el tema de la energía, con el tema de los alimentos, a nivel de toda Europa, Rusia exporta, es el primer exportador de todos los alimentos en Europa. Sí, pero es que mira, pasa algo también que a nivel geopolítico hay cosas generales que modifican al resto del comportamiento del planeta. Fíjate con la pandemia. Entonces, hay que estar muy pendiente. Porque a veces, mira, hay gente que se queda viendo las noticias locales y de ahí no sale, pero no sabe que esas noticias locales vienen siendo la consecuencia de otras cosas que están pasando fuera del país. Correcto. Entonces, eso es muy importante detallarlo. Por lo menos los movimientos entre Estados Unidos, Rusia, China, Ucrania, sí nos afectan en Sudamérica también, pero no de forma directa, sino por consecuencia. Pero para ir previendo, uno mira cómo está el panorama mundial. Porque ya, de verdad, la globalización hizo que todo estuviese conectado. De cierta manera. Mira, antes de continuar hablando más sobre la guerra, me quedó algo presente. ¿Qué se come cuando uno está allá en la guerra? Bueno, mientras estuvimos en Polonia, es un país espléndido, o sea, excepcional. Un país que me encantaría volver a visitarlo. Y era la vida normal, como estar en un país de primer mundo. Incluso es una anécdota que no te la había comentado, que frente a ese estadio, que era un refugio de cientos de personas, enfrente había un partido de fútbol del equipo de Ucrania, de un equipo ucraniano de la Liga Ucraniana, y ese estadio estaba repleto y la gente brincaba, cantaba el gol, coreaba, bengalas, como si en el mundo no estuviese pasando nada. Pero tú lo sacas por bestiados que son. No, o sea, es que en Polonia se vivían dos mundos. O sea, era una cosa que yo decía, pero estamos a 20 metros, era la calle lo que nos separaba. En un lado estaba el refugio y en el otro lado estaba un partido de fútbol. O sea, la vida continúa. Sí, exacto. Así, tal cual. Y ya cuando entramos a territorio ucraniano, comíamos, era salchichas, a estilos perros calientes y mucho vodka para el calor del cuerpo también. Yo que soy muy poco de vodka, pero consumíamos mucho vodka. Y pasaban 2 días que comíamos una sola vez al día. O sea, frutas,
nos hidratábamos muchísimo, pero el frío, el clima afectaba muchísimo también. Porque siempre, obviamente, no es lo mismo una guerra en verano a una guerra en invierno. No, y ya que de verdad el clima se va muy templado. Muy, Sí. muy extremo. Ajá, entonces era salchichas, Y vodka, más nada. O sea, era casi todo el tiempo era pan y salchicha. Eso era lo que comíamos. Era como un digamos que resuelve, era como un resuelve, era proteína, chocolates, carbohidratos. no, o sea, eso, Pero vegetales no. no, frutas, sí, como que chocolates, bebidas calientes para el frío. Cigarros. Sí, bueno, yo particularmente no fumo, pero muchísima gente fumaba, muchísima gente. O sea, era lo que tanto la Legión Internacional como los militares, como el ejército, cualquier persona por allí. Y, y sí, había bastante comida en cuanto a los refugios en los subterráneos de los metros, lo que es Kiev. Cuando sonaban esas alarmas, montaban carpas de campaña, tal, y allí dormíamos. Sí, mira, algo que me quedó pendiente de lo que estabas conversando era cuando hablabas de la libertad, que era perder la libertad, que en ese momento todo está controlado. ¿Tú crees que fuera del ámbito de la guerra somos libres? Hoy en día no. Hoy en día creo que no somos libres. En ningún lugar del mundo. Tenemos muchísimas limitaciones. Muchísimas limitaciones. O sea, suena paradójico porque pues yo tengo la libertad de trasladarme a un país o de hacer lo que yo quiera. Pero a nivel global, cada día somos menos libres. Y a nivel incluso comunicacional. ¿Pero por qué? ¿Qué cosas notas? ¿Qué cosas hay que tú dices, mira, ya por esto no somos libres, ya por esto no... ¿Qué hay? Siento que el control a nivel comunicacional y de los pensamientos de las personas hoy en día, más allá de todas las plataformas de redes sociales que son privadas, que pueden constituir sus normativas y censurar y sus políticas, pero hay muchos intereses por las que nos privan por lo menos la libertad de expresión, no la privan. Bueno, es que en realidad, desde que le ocurrió esto a Donald Trump en Twitter, que censurara al presidente de un país. Un presidente en ejercicio. En ejercicio, por supuesto. O sea, eso me pareció muy grave. Que es cuando digo, bueno, esa es una empresa y allí la empresa pone sus reglas. Nosotros estamos dentro de una empresa funcionando, dentro de un espacio privado, donde ellos deciden qué podemos hablar y qué no, qué decir y qué no. Entonces, siento que ahí sí se restringe un poco porque estamos confundiendo que eso no es una plaza pública. Que eso no es un espacio público, es un espacio privado. Claro. Y bueno, pierden la sensación de que estamos en un lugar de debate, pero es un espacio que está totalmente vigilado para ver qué conversa la gente. Y en este caso, si no es privado, si no es público y depende del Estado, obviamente el Estado te va a limitar de cosas que no quieren. Sí, cierto. También revisan qué estás hablando, qué estás diciendo. Y qué no. O sea, es como si llegáramos a un café a conversar y la gente que trabaja allí está pendiente no solo de darte el café, sino de ver qué estás hablando, qué no hablas, qué dices y controlarte todo. Sí, bueno, mira, también hay algo que es la libertad de acceso, que se está hablando mucho últimamente, que es hasta dónde tú puedes ir, donde se restringe el movimiento de las personas, pero el dinero fluye por todo el planeta. O sea, me interesa es que fluya el dinero y que la persona siempre se quede allá donde vive. Ilimitada. Eso es algo que está sucediendo. Es correcto. Bueno, más allá de todo este tema global, yo quisiera como dar una recomendación habitual que es bajarle a la ansiedad. Yo hablo con muchísimas personas por mis redes y se preocupan y hay veces dicen, yo no veo noticias porque me enfermo, cuido mi salud mental
Y, y es entendible, es válido. Pero indistintamente tenemos que inmiscuirnos en todos los problemas del mundo y poner nuestro granito de arena porque directa o indirectamente nos afecta, como lo venías mencionando. Entonces, hay que bajarle a la ansiedad porque obviamente no trae nada bueno. Lo peor que puede pasar es que no pase nada. O sea, hay mucho psicoterror hoy en día con los problemas del mundo. Cuando tú dices que no pase nada es que todo continúe estando estancado. Exactamente, porque si tú te pones a ver las estadísticas de suicidios, de problemas de salud mental con la pandemia, encerrar a la humanidad fue algo que nadie se esperaba. Y fue algo que para mucha gente o la hizo más fuerte mentalmente o la destruyó. O sea, quedó hecha nada psicológicamente. O sea, decía, lo perdí todo, no le encuentro sentido a mi vida, no tengo motivaciones. O sea, fue algo que impactó en la humanidad. No fue que nada más en China, en la India, en Israel. No. Fue en todo el planeta. Aparte de la obligación y la coacción de tener que vacunarte o tener que colocarte una mascarilla, donde mucha gente decía que no o querían que se les respetara sus libertades. Entonces, obviamente han pasado cosas y cosas muy fuertes en el mundo que no se haya logrado el resultado, pues es otra cosa. Pero hay agendas, hay personas más allá de los gobiernos, o sea, lo considero yo. Y no es que estemos aquí en este podcast hablando de la famosa palabra que dicen, no, que tú eres conspiranoico, no, que tú ves unicornios volando, no, que tal, no. O sea, es lo que yo cada día veo que pasa en la humanidad y constato y el tiempo nos está dando la razón. Sí, bueno, cuando dices que hay más gente más allá, que hay gente más allá de los presidentes, de la política, me acuerdo que escuché una entrevista de un millonario que está en la lista de Forbes. Y él dice, hay gente más millonaria que yo y no aparece en esta lista, pero yo sé quiénes son. Entonces, si ya hay gente que no está ahí, es porque quiere protegerse y es porque está por encima de todo eso. Entonces, sí los hay. No es que sea una idea de conspiración, pero sí siento que las hay, De hecho, hay un grupo como de 5 empresas que son accionistas y dueños del 90% de las empresas del mundo. Y de eso no se habla mucho, pero hay 5 empresas que dirigen, que son como unos holding corporativos donde tienen tentáculos en absolutamente todas las empresas del mundo que manejan que sea alimentos, salud, finanzas, de manera que indirectamente pues estamos a merced de esas decisiones altas. ¿Tú tienes alguna teoría de conspiración que sea como tu preferida? Que tú digas, mira, esta es mi teoría aquí para como divagando, pues así. Bueno, es que hay muchos temas sobre eso. Está el tema ahora que poco a poco lo han ido metiendo en la psiquis del ser humano, que es el tema de los ovnis, que hay otra vida. Sí, ok. Sin embargo, hay cientos de teorías sobre eso, como el proyecto Blue Beam. Sí considero que hay vida fuera de acá. Yo lo considero. También está el tema de la reducción de la población humana, la disminución. El tema... Hay distintas agendas, o sea, el tema, por lo menos, del cambio climático, que antes era el calentamiento global. Ya tú no escuchas esa palabra, ahora escuchas el cambio climático. Entonces, la apuesta de si sí realmente fue una pandemia real o fue creada para potenciar o reconfigurar los poderes fácticos o los países, o hacer una prueba con la humanidad
encerrar gente, y si no es una pandemia, y si son confinamientos climáticos a futuro, porque te digan, oye, no puedes salir hasta tal hora porque te puede dar un golpe de calor. Un ejemplo. ¿Y quién controla? Ok, mira, esa no la había pensado y me parece, o sea, entre las teorías de conspiración tiene mucho sentido. O sea, eso es lo que hace como sexy a las teorías de conspiración. Cuando uno le consigue algo de sentido, dice, fuck. Sí, o sea, es esa, pero esa de que tal vez la pandemia aprovechó de hacer ensayo y error para muchas cosas, para decir, bueno, en el futuro podemos hacer otras encerronas así, para guardar a la gente, pero con otros motivos. Mira, el sol de 12 a 4, de 12 al mediodía a 4 de la tarde es cancerígeno, todos tienen que quedarse en la casa. Y te van a limitar. Porque Entonces, si sí, tú pues, desobedeces, pues te restringen, como lo hacen hoy en día en China. O sea, no es un cuento, es una realidad. Te restringen limitaciones, carnet de conducir, compras vía online. Hoy en día tú no puedes disponer en su totalidad de tu dinero. O sea, si una plataforma te bloquea, te cierra y tú no cumples tales requisitos, tú no puedes hacer una transferencia. De allí nace el tema de la moneda digital, o sea, de las criptomonedas y de todo ello, que no tiene ningún respaldo. Hay muchos que la apoyan, hay otros que no. Pero fíjate, hoy en día, cómo los países comienzan a sacar su propia moneda o la banca mundial. Claro, es que con las criptomonedas nació descentralizado, que era el espíritu de que esto no tiene ningún banco central que lo gobierne, pero a juro, ahí iba a llegar un momento donde los mismos, o sea, donde los mismos bancos centrales de todos los países querían sacar su moneda digital y se metían dentro del ecosistema. Y entonces ya no era ese descentralizado. Claro. Es lo que... incluso la banca también se metió. De hecho, cuando en Estados Unidos ya las bancas empezaron a tener presencia en las monedas digitales, el movimiento bajó muchísimo. Sí, es que hay muchas teorías y agendas que si nos enfrascamos en solo una, vamos a luchar por una y de repente aparecen otras. O sea, es como un monstruo de 5 o 6 cabezas que tú dices, wow, pero ¿en qué momento? O sea, me enfoco en este y tengo este problema y tengo este problema. Y hoy en día el mundo, por lo menos con la inmigración, o sea, hay cientos de países con cantidad de personas inmigrando porque no se sienten cómodas, porque coartan libertades, porque quieren surgir económicamente, pero también tienen muchas limitaciones. O sea, cambiar los estereotipos que tenemos hoy en día de las cosas no es fácil, porque hemos crecido y hemos vivido toda nuestra vida con ello. Pero el mundo cada día cambia más, la tecnología nos hace que dependamos más de ella cada día. Y no sé qué será. Sí, incluso es que la gente cree que el avance de la tecnología y que mientras va avanzando el tiempo, quiere decir que estamos progresando. Y no necesariamente. No necesariamente. De hecho, podemos estar retrocediendo. Podemos estar retrocediendo y no lo sabemos. De hecho, hay dentro de mis teorías de conspiración, que no tengo nada concreto, no puedo asegurar nada, por eso le digo que es una teoría de conspiración. Es que el sueño de los niños es ser youtuber. Entonces, desde pequeños quieren pertenecer al mundo del entretenimiento. Y ya, o sea, no les interesa más nada. O sea, estudiar medicina. Muy pocos. Quiere, no sé, tener industria, formar nada, no les interesa nada. La mayoría quiere irse por el entretenimiento. Entonces, me parece como que hay una fuerza que está impulsando a que la gente métete en entretenimiento para que mantengas entretenidas a otras personas y después vas cambiando el rol. Eres entretenido y luego vas a entretener. Entonces creo que la línea va por ahí y que cada vez toma una fuerza muchísimo más grande. Porque claro, ven estos ejemplos de youtubers famosos o de personas creadoras de contenido muy famosas que resuelven su vida creando contenido. Entonces va por ahí. Es que creo que incluso el mundo va tan acelerado
que todo lo quieres resumir en 15, 30 segundos. O sea, lo ves con las plataformas como TikTok. O sea, tú ves todo, crees que sabes de un tema solo con ver un tips de algo. O sea, ya te consideras médico, ya te consideras contador, ya te consideras matemático, Sí. físico. Por un clip de 90 segundos. O sea, no es así. Entonces, cada día lo que haces es prepararte menos, tener menos criterio, tener menos propiedad para hablar, y todo se lo dejas a las máquinas. Bueno, ya eso que estás diciendo no lo considero una teoría de conspiración, ya eso es real. Ya eso es real. Ya eso sí es real. Pero de que nos están llevando a que nos volvamos creadores de contenidos todo el mundo y que unos entretienen mientras otros están entretenidos y después se cambian el rol. Bueno, después se cambian el rol. Eso, por los momentos, lo considero una teoría de conspiración, pero sería como la única a la que le doy voz, pues. Fíjate, por lo menos lo comentábamos fuera de cámara, el tema de los emprendimientos. ¿Cómo lo ves tú? Que hoy en día es una moda. Todo el mundo, particularmente para Andrés Grimaldo, la palabra emprendimiento me da alergia a mí. O sea, O sea, siento que ya todo existe. Todo está hecho. a ver, ¿qué te puedo decir yo de la palabra emprendimiento? Mira, yo siento que en el futuro el emprendimiento va a ser otro privilegio y otro lujo que no todo el mundo se lo va a poder dar. De hecho, ya hay noticias de mucha gente que está abandonando sus emprendimientos para regresar a sus empleos anteriores o buscar empleo de lo que sea. Y que el entretenimiento va a ser como una actividad extra de gente privilegiada. Porque ya se vio que para poder vivir de un emprendimiento, la persona no solo tiene que saber su propio oficio, sino tiene que saber de negocios, tiene que saber de ventas, tiene que saber... Y eso no es tan fácil. Porque una persona que sea muy buena haciendo pizzas, no necesariamente quiere decir que cuando lance su emprendimiento le va a ir demasiado bien, por más que su pizza sea buena. Entonces, porque es que todo el contexto de saber en qué momento lanzarla, qué precios manejar, la tendencia, todo lo que es negocio y la administración, eso es un mundo muy grande que muy poca gente está dispuesta a aprender todo eso para aplicarlo a su negocio. Porque tú no puedes contratar a alguien que venga a ser tu director de negocios. Claro. Porque el emprendimiento al principio no da tanto dinero como para pagar un director de negocios. Crear esa estructura, dices. Entonces, sí, crear esta estructura. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que su emprendimiento va a ser cosas artísticas, pero que va a ser como un privilegio. No puedo asegurarte que esto vaya a ser al 100%, pero siento que es una tendencia que va para allá. Entonces, creo que va a ser como... Ahora, hay otro tipo de emprendimiento que es resolverle un problema directo a un vecino, donde no necesitas negocios, ni marketing, ni nada, sino son cosas puntuales que puedes ir. Entonces, si empiezas a como hacerte esa fama en el vecindario, ya es como un emprendimiento que va a complementar tu trabajo principal. Ok. Que creo yo que es el que se puede mantener como a largo plazo. Pero ya el emprendimiento, como lo vemos hoy, de arranca tu cuenta de Instagram, crea tu logo, todo esto, puede decirse que es un privilegio. Fíjate que en las redes, ya con el tema de los algoritmos orgánicos, creo yo, en el 70% miento en cuanto a números, porque realmente también todo hay que verlo según estadísticas, no es porque yo opine eso, pero siento que la mayoría de las cuentas hoy en día, si tú no pagas, no te ven. Y lo acaba de hacer Elon Musk con X. Te obliga a suscribirte para que puedas ser visibilizado. Sí, claro. De hecho, no solamente la categoría Blue, sino que hay una categoría Gold, que es para corporaciones, empresas, donde si no pagas, no sé cuántos miles de dólares son, creo que son como $2,000 al año mínimo. Creo que puede ser más, no estoy seguro de ese monto.
si no pagas eso, aparte de lo que pagas mensual por la etiqueta Gold, tienes que pagar un mínimo de publicidad al año. Si no te eliminan, te sacan. O sea, ya no solamente es el privilegio de que medio te vea más del 10% de tus seguidores. Claro. Que estás obligado a pagar publicidad. Ahí, Y si no pagan la publicidad, te penalizan. Entonces, sí, creo que eso es un negocio. Hay que estar claro que eso era un negocio. Pero sí, se afecta. Y mira, ya para ir cerrando el episodio, sé que te dedicas también a la parte corporativa de la música, del espectáculo, del entretenimiento. correcto. Ejerces en Madrid, Sí. en España, Ujú. representando a algunos artistas, revisando contratos, que es tu parte de abogado, pues, de derecho. Claro. Cuéntame sobre esto. ¿Con qué artistas has trabajado? ¿Cómo ves esto? Bueno, particularmente en España trabajo de manera freelance con productoras, con sellos disqueros grandes, reconocidos como Warner, Sony, Universal, y, y todos a través del lobby con los managers de los artistas, ¿sí? O sea, por lo menos si hay alguna gira en Europa, yo me pongo en contacto con ellos o a través de un enlace que requieran algún servicio tanto de promotor o tanto legal a la hora de la contratación por parte de la empresa, de la productora que va a llevar el evento o por parte del artista, yo entro ahí en ese papel. Artistas, bueno, he trabajado con artistas venezolanos, colombianos, que apenas arrancan su carrera y artistas ya reconocidos a nivel internacional. Bueno, sé que has trabajado con Tito el Bambino, con Caramelos de Cianuro. Es correcto. Bueno, con Alejandro Sanz, con Melendi, con Pablo Alborán, Karol G, de distintos géneros, también con artistas flamencos, pero básicamente pues como que se divide el trabajo, en este caso, si lo estoy haciendo como booking, si lo estoy haciendo como promotor del evento o si lo estoy haciendo como un asesor de derecho de entretenimiento, o sea, en la parte legal. Entonces, Sí, eso depende. Sí, bueno, o sea, entiendo que como que la estructura va el manager general del artista, luego va la gente que hace booking, o los representantes o los agentes, que es para vender las fechas del artista. Ujú. Bueno, tú me vas corrigiendo si hay... Sí. Y luego vienen los promotores, que son los que organizan ya la presentación del artista en determinada localidad. Es correcto, o sea, como la producción. Y luego los productores, que es como la gente que busca el promotor para que diga, bueno, aquí va la tarima, aquí va estos televisores y tal, lo que sea. Sí, la estructura como tal del artista se compone, puede ser pequeña o puede ser muy grande, depende del tamaño del artista, ¿no? Hay artistas que tienen manager por cada región o por países. Luego está su road manager, luego está su tour manager, tienen su stage manager, sus ingenieros, su seguridad, sus bailarines, o sea, su cuerpo de baile del crew. Y a la hora de una gira viaja, entonces, o sea, las exigencias ante un productor de eventos son altísimas. Como hay artistas pequeños que llegas a un acuerdo con ellos y en este caso pues solo hace el booking, que es como el canalizador entre ambas partes para llegar a un acuerdo tanto económico como de exigencias de rider. No, bueno, genial, excelente. ¿Alguna anécdota de algún artista con el que hayas trabajado que tú digas, mira, esto tengo que contarlo porque es demasiado gracioso, o para que aprendan y sepan y no se estrellen? Bueno, hace poco estuve en Colombia, en Medellín, en un evento masivo en el estadio Atanasio Girardot, que se llamaba Los Favoritos, donde era un concierto totalmente urbano, en la que se estaba presentando Justin Quiles, Mike Towers, Lenny Tavares y Arcángel, que era la cabeza del cartel. Pues tengo dos anécdotas, tanto
el tema de la presentación de Arcángel como la cabeza de cartel por temas de organización de la productora fue un desastre y al artista lo presentan a las 3 de la mañana. Cuando el evento había comenzado a las 2, 3 de la tarde. Okay. O sea, ya la gente estaba totalmente agotada, desgastada, ya no rendían, gente ya estaba o muy cansada o muy borracha, y el artista se molestó y le reclamó en público a la productora. Y por parte, eso en parte de la organización de una producción que es súper complejo manejar esa cantidad de gente, ese tamaño de espectáculo. Y por parte interna, una anécdota dentro del crew de un artista, ese día pues apoyé a la road manager de Lenny Tavares, que es gran amiga, y siempre pues tiene plan A, plan B, plan C para lo que es la logística o la llegada del crew del grupo y la avanzada de que todos los requerimientos del camerino estén en perfecto estado y tal. Pero ¿qué pasa? Que ese día Lenny Tavares compartía canciones con Justin Quiles y Justin Quiles fue el segundo artista en montarse a tarima. Él va como invitado a cantar con Justin, luego se baja y él venía como a la hora a presentarse. Cuando se baja, nos pide el artista un jabón de cuerpo para bañarse. Y no había. Eran las 11:30 de la noche. Tratar de localizar un jabón de cuerpo en un estadio. O sea, bueno, hicimos maromas para poder, pues, como complacer al artista que se pudiese duchar y subirse de nuevo a tarima. Entonces son cosas que, o de repente que faltó esto, que se reventó una camisa, se le fue un hilo y tal. La road manager en este caso pues tiene que saber de todo un poco, hasta coser y solucionar. O sea, para resolver en ese momento. Resolver. No, qué fuerte. Sí, de verdad. Entonces. No, imagínate, y si el jabón le hubiese dado alergia. O sea, también. Pero, claro, son cosas que no están previstas, que sí, salen. Muchos detalles. ¿Sabes? No, es que lo complicado es que no tienes un día 2 para solucionar todo. Tiene que ser en el momento o si no, no sale. Eso es lo complicado de los eventos y del espectáculo, que es ahí ya, no hay otra oportunidad. Es correcto. Bueno, Andrés, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Si la gente te quiere muchísimas contactar, gracias. Vamos a dejar tus redes de contacto. Mis redes sociales, todas, bueno, hace un mes atrás decidí pues desligar todas mis redes personales y decidí abrir una cuenta con el mismo usuario en todas las plataformas en las cuales estoy pues creando contenido como este tipo de contenido de podcast, de videos. Aún lo sigo preparando pues para ya cuando me lance a publicarlo pues no parar sino hacerlo a diario, semanalmente. Incluso habíamos coordinado pues hacer una llamada semanal desde Europa para conversar, hacer un podcast. Sí, eso lo vamos a tener pendiente para empezar a conversar cuando ya estés allá en Madrid. Correcto, pero todas mis redes sociales es @realgrimaldo y me pueden conseguir por allí, o pues mi cuenta personal es @andresgrimaldo y de allí están los enlaces para redireccionarse tanto al canal de Telegram en la cual hablo temas socioculturales o hago análisis, y en TikTok, en Twitter y las demás plataformas. Dale, excelente. Muchísimas gracias por pasar por acá. Sé que gracias a ti. Ya viniste a Venezuela de pasada. Y ya vas saliendo. Así que, de verdad, gracias por estar por acá. Muchas gracias, Hermes. Estamos a la orden en Europa, lo que necesites. Y nada, esperemos tener muchísimas más conversaciones de podcast de 5001. Sí, claro, por supuesto. Claro que sí. Y bueno, gracias a ustedes también. Esto fue 5001 Podcast. Abrazo.